Sección de análisis político que ya tiene rato que no compartimos con usted, con el reconocido periodista Oscar Davis Martínez. Oscar Davis, buenos días. Evaristo Torres, público de Cadena Sur, buenos días. ¿Dónde andabas? ¿De vacaciones o qué? Ah, no, ¿verdad? Tú no eras el que andaba de vacaciones. No, yo no soy de sangre azul como para andar 15 días de vacaciones, merecidas o no. Así es, Oscar. Oye, ya viene el Mundial de Fútbol. O sea, así ni se va a sentir, ¿eh? Ya de pronto, pum, en una semana el Mundial. Y estuvo luego, medio raro esta vez, ¿no? Pues sí, los conflictos... No usas expectativas y los equipos, nada. No, entre la pandemia, lo que pasa es que tuvo mucho que ver. Es que lo cambiaron de fecha. Lo cambiaron de fecha, pero eso iba a decir, por la corrupción en el mundo del fútbol internacional, porque ya después se supo que ese país logró la sede vía comprar un montón de... ¡Sas! Sí, de hecho, tú sabes que hasta Beckenbauer fue penalizado y suspendido porque se descubrió que había sido la influencia del dinero la que permitió elegir como sede a un país donde es difícil jugar al fútbol simplemente por las temperaturas. Son 50 grados los que pudieran encontrar en un país corrupto, en donde, por ejemplo, murió un montón de gente para construir a tiempo los estadios. Ese país tiene creo que 200,000 o 300,000 habitantes nativos, y todos los demás son inmigrantes, sobre todo de Filipinas y de otros lugares muy pobres, que son tratados casi como esclavos. Donde los ricos son muy ricos y los pobres pues son pobres, ¿no? Son esclavos. Entonces, todo ese tipo de factores obligaron a finalmente cambiar la fecha del Mundial, porque descubrieron que la corrupción había puesto partidos de fútbol en una época en que, te digo, 50 grados centígrados a la hora del partido. Ajá, y todo eso destruyó un poquito la logística que ya se tiene para los mundiales, en donde se contemplan los horarios para que en Europa se vean en tiempo estelar, para que los bares estén llenos, pues, ¿no? Exacto, comercializar muchos anuncios y todo lo demás. Y todos esos factores tuvieron que ver con la aparentemente poca difusión del Mundial. Sí, le resta seriedad a esta competencia mundial, qué lamentable, ¿no? Porque los mejores jugadores siguen activos en sus ligas, todavía ni se han concentrado con sus selecciones, y así es como ya en unos días arranca el Mundial de Qatar 2022. En fin, pues vamos a ver, México juega justo en la próxima semana. La próxima semana, 22 de noviembre, estará jugando su primer partido. Bueno, Oscar, la marcha del INE, ¿qué te parece? Decíamos hace rato en la nota que como que nos falta información, ¿no? Porque se ha polarizado el tema, el gobierno federal criticando y diciendo esos conservadores se quieren seguir teniendo sus privilegios, y por otra parte pues la gente ya está defendiendo al órgano y se ha vuelto pues dos bandos. ¿Qué pasa aquí? Bueno, tantito porque el gobierno actual ha tenido muchos problemas desde el inicio para difundir el contenido completo de sus iniciativas. Esa es una. Dos, la polarización política que ya se vive, en donde ya no sabes si los que desfilaron están defendiendo al INE o son del bando contrario a López Obrador, porque es un... No, a ver, que no se malinterprete. Yo no creo que esta reforma sea lo mejor, porque tiene un punto que cojea definitivamente. ¿Cómo vas a garantizar la imparcialidad del proceso para elegir a los consejeros? El INE no es imparcial. Recuerda tú que por lo menos en esta época sí hay certeza en las elecciones, los dos últimos procesos electorales han pasado bien, pero recuerda la sombra de la duda que hubo en la elección donde Felipe Calderón llegó a la presidencia. Recuerda que el INE no nada más es el que cuenta los votos y garantiza que se emitan bien, sino es el árbitro de la contienda, y en esa contienda ya ves que hubo anomalías que después se aceptaron que eran violaciones a la ley, pero que no se sancionaron en su momento. Entonces, en la trayectoria del INE, del actual INE, está el IFE. Ajá. El INE, esos 30 años, ¿no? El INE nació para borrar los claroscuros del IFE, sobre todo la elección de Felipe Calderón. Está bien, pero elegir a los consejeros por medio de votación popular y todo, como candidatos,
hace que el dinero entre todavía más directamente. ¿Cuántos narcos, cuántos políticos corruptos no van a influir para que gane fulano o sultano? Y lo que tú decías hace tiempo, ¿cómo se va a garantizar que realmente los que aspiren a ser consejeros tengan el mejor de los perfiles? Actualmente los que son los 11 consejeros tienen unos perfiles brillantes, son apabullantes. Sí, ¿cómo no? Todo lo que la trayectoria académica, la trayectoria nacional e internacional, definitivamente sí impresiona. Claro, hay una cosa en contra. Les pagamos demasiado bien por esos altos perfiles. Y fueron propuestos por los partidos, ¿no? Fueron propuestos por los partidos, votados en el Congreso, pero no puede sustituir tan drásticamente al órgano. Sí, las elecciones en México son carísimas, el INE es carísimo, es un derroche de muchas cosas, pero no hay algo que lo sustituya plenamente. Y para mí, porque también igual que el resto de los ciudadanos no conozco el alcance total de la reforma, hay el riesgo de quitar algo que funciona, pero que no es tan bueno, por algo que no sabemos qué va a ser y que pues obviamente no sabemos si va a funcionar o no. Los órganos electorales estatales, locales, como el INPEPAC, en realidad es un tiradero de basura, porque ya ves que ya están bajo supervisión directa del Instituto Nacional Electoral, correcto, que nombra a sus consejeros. Pero a ver, que me diga alguien del público, ¿para qué sirven 7 consejeros del INPEPAC que ganan, haya o no haya elecciones, por lo menos 70,000 pesos mensuales? ¿Para qué sirven? Aparte de para cobrar, no sirven para nada, aunque digan actualmente, porque el INPEPAC está incompleto, faltan 2 consejeros que fueron destituidos por una mala actuación comprobada o certificada por el INE, y que se les está acumulando el trabajo. Dios mío, ¿qué trabajo se les puede acumular? Hazme favor. Sí, pero... Y están pidiendo más dinero, ¿eh? Exacto. Y también, ¿para qué queremos los plurinominales? Los plurinominales fueron una forma que inventó, creo que Jesús Reyes Heroles, para dar una representación minoritaria a los partidos que no eran el PRI, para que hubiera una imagen de democracia en México. Y de hecho, los que crecimos en esa época creíamos que las elecciones eran verdaderas, hasta que ya tuvimos barba y bigote, supimos que era un engaño y que siempre ganaba el PRI. Pero fíjate que esa reforma le dio la vuelta, ¿no? Ahora está gobernando un partido, pues supuestamente de izquierda, ¿no? Le dieron la vuelta, porque empezaron a entrar. Me refiero al tener origen. Espacios. En 1977 se hizo la primera reforma significativa, creo que fue cuando se crearon. Permitió, esto, pero después la alternancia en el poder y la llegada de todo el espectro político al poder ejecutivo es producto de otras reformas adicionales, pero en su momento las plurinominales fueron para simular que había democracia, porque son 200 más 300 de mayoría que siempre le tocaban al PRI, la oposición fraccionada para colmo, el PAN, PESUM, ya ni me acuerdo cuántos partidos había en esa época, había muchos, el Ferrocarril, ¿te acuerdas? Partido Frente Cardenista de Revolución, el PFSRN, todo eso, Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional. Ellos podían clamar y todo lo que hicieran contra el gobierno y contra los partidos el partido dominante, pero el partido dominante, el gobierno México, podía decir, nosotros somos una democracia donde tenemos oposición y tenemos esto. Esa fue el origen de los plurinominales. Después se convirtieron en un lugar para poner a los cuates, y sigue siendo eso. La mayoría de los políticos más destacados con representación legislativa en realidad son plurinominales, nadie votó por ellos, y acabarlos y dejar todo en elección directa sería un gran avance. Pero, repito, para mí está la sombra de la duda de qué podría pasar al renovar por vía de una elección general a los consejeros, o sea, y mientras... Y eso es solamente una parte, porque también dicen que hay que recortar el financiamiento a los partidos. No, definitivamente. Pero ahora, ¿de qué van a vivir los partidos? Esa es la otra interrogante, para que, como dices tú, no sean cooptados o sean intervenidos por fuerzas negativas, oscuras que hay en el país, ¿no? Desde que se les dio... Mira, ¿sabes? Por ejemplo, la alternancia más dramática en México en el poder fue cuando llegó en el 2000 Vicente Fox. Para llegar al poder, el PAN en los 70s tuvieron un congreso donde decidieron antes el PAN se financiaba con sus famosas rifas de carros, ¿te acuerdas? Sí, sí. Entonces decidieron aceptar el financiamiento público y a partir de allí tuvieron un enorme crecimiento. O sea, hay un PAN de antes y un PAN de después,
con financiamiento público. Todos los partidos reciben un financiamiento público. Y yo de acuerdo con su votación. Ajá, y es probable que todos los partidos, a pesar de tener financiamiento público, están infiltrados por todas las variantes que hay del crimen organizado. Tremendo, Oscar. Pues como vemos, el tema da para mucho, muy amplio, muy complejo. Esperaríamos que el gobierno federal informara de su propuesta de reforma antes de que se discuta, para que tengamos cabal conocimiento, porque el tema tiene muchos ángulos de verse y no es sencillo, como para hacerlo rápido, ¿no? Entonces, la situación es de que vamos a esperar, ojalá que no nos la impongan así a rajatabla y permitan el debate, el análisis de esta pretendida reforma electoral, que sí, como lo has dicho atinadamente, las elecciones en México son muy costosas, eso es un hecho incontestable. ¿Qué hacer entonces? Ese es el tema, analizar y revisar puntualmente cada cosa, porque otro tema, estarás de acuerdo, es los partidos políticos que parasitan a los grandes y que ahí están metidos, ¿no? En la nómina, en el presupuesto, en el reparto de financiamiento, como el Partido Verde, por ejemplo, el Partido Encuentro Social, partidos, el PRI mismo, que ya no aportan prácticamente nada, y sin embargo ahí siguen viviendo del erario. Tema complejo, Oscar. Vamos a otro asunto. ¿En qué tema se metió el fiscal de Morelos cuando la propia jefa de gobierno de la Ciudad de México lo acusa de encubrimiento, ella directamente, al fiscal de Morelos, Uriel Carmona, de encubrimiento de feminicidio? Un escándalo que ya alcanzó niveles de dimensión nacional. Exacto, porque la Claudia Sheinbaum es una de las aspirantes más firmes a ser presidenta del país, si es que sigue los pasos y lo gana. Entonces el enfrentamiento es contra una posible presidenta y el fiscal, pero esto nació a raíz de deliberaciones técnicas, cuando con bombo y platillo dijo que la joven encontrada muerta en una carretera aquí en Morelos no había sido violentada, sino que había muerto por broncoaspiración. En una segunda autopsia solicitada por la familia en la Ciudad de México y realizada por el Instituto de Ciencias Forenses o algo así del Poder Judicial, o sea, no del Poder Ejecutivo de la Ciudad de México, determinó que había muerto de manera violenta. Son resultados técnicos que se contraponen y que todavía no han sido desmentidos por un tercero. Pero en Morelos pusieron a la jefa de peritos o no sé qué, que dio una... A explicar. Ajá, y dijo que es imposible hacer una segunda autopsia porque la primera ya había modificado el cuerpo. Cuando todos vemos las películas, los programas de CIA y todo eso, de que hacen una, dos, todas las autopsias que se pueden hacer, porque hay los instrumentos técnicos, la teoría y la práctica, para volver a revisar y revisar y revisar. Y ella dijo que la segunda autopsia carecía de veracidad, porque la única incuestionable era la primera. Y con ese tipo de cosas el fiscal se está defendiendo. Pero tú sabes que aparte, la fiscalía actual tiene un montón de antecedentes, aparte de la impunidad que permite, porque el 96 y no sé cuántos % de los casos de homicidio y no recuerdo cuál otro crimen están impunes. O sea, las carpetas de investigación iniciadas sobre ese tipo de casos no terminan en una sentencia en el 96% de los casos. O sea, es inefectiva. Se han equivocado, por ejemplo, el que se encarga de los servicios periciales actualmente es el mismo que estaba de responsable cuando la Procuraduría de Graco hizo su tiradero de cuerpos en las fosas de Tetelcingo y de Jojutla. Uh-huh. O sea, a lo mejor, ¿qué será? Es una situación política. Pero es en esa una gran situación política, Oscar, todo este tema, porque has dicho bien, el contexto técnico pues no lo tenemos, no lo manejamos. Pero está alimentado por los grandes errores intencionales, descuidos y todo, de la trayectoria de la Procuraduría, ahora Fiscalía. Definitivamente, y eso ha dado una gran materia para el tema político del gobernador de Morelos, que ha dicho pues ya es tiempo de que se vaya, y le avientan la pelota al Congreso, y el Congreso que no puede con sus propias labores ni consigo mismo,
y ahora resolver este asunto, pues está complicado, ¿no? Bastante complicado, Evaristo. Muy complicado, y en medio de todo esto, pues vivimos una situación de inseguridad, de problemas por aquí y por allá, y encima resolver esto, que ocupa las grandes planas, ocupa los tiempos oficiales, en estarse defendiendo, en declaraciones, mientras todo el trabajo pendiente se agrava y se complica. ¿Qué situación tenemos, no? Sí, porque simplemente esa situación retrasó la excavación en la fosa de Jojutla. El fiscal quedó de llegar aquí a iniciar los trabajos el lunes pasado, nunca llegó. Al siguiente día las familiares de desaparecidos no dejaron que continuaran las labores porque se quería incumplir el acuerdo, y el fiscal finalmente llegó el jueves, se reanudó todo, pero fueron lunes, martes, miércoles perdidos por una situación política que pues que ocurra, pero no debería de paralizar a ese extremo. No, y ahora está ocupado en defenderse, ¿no? En lugar de estar atendiendo temas como el de las fosas, ¿no? Así es. ¿Qué asuntos? Bueno, por último, un comentario, Oscar, del presupuesto que los diputados ya aprobaron, pero el gobierno dice que no, que está mal y que no lo van a aceptar. Bueno, planteabas por escrito de este tema, de que si se va a vetar o no se va a vetar, y es muy probable que sí se vete, porque es una facultad del gobernador. Vetar no quiere decir que permanentemente ya no pueda utilizarse, sino es como te lo regresa, no te lo publico, te lo regresa, y tú corrígele. Sí, ajustarlo, pues, ¿no? Y lo corrige. Los diputados están en su derecho de no corregirlo, de volverlo a votar tal y como lo habían dado la primera vez, y entonces el Poder Ejecutivo tiene la obligación de publicarlo en el periódico oficial. Pero bueno, esa es otra historia. Aquí, a través de amparos, controversias constitucionales y un montón de formas, puede todo detenerse, y es muy probable que en el 2023 nuevamente el gobierno del estado no tenga presupuesto. Y si no tiene presupuesto para el 2023, los presupuestos municipales no pueden aprobarse o entrar en funciones porque están hechos en base a los ingresos presupuestados en el... Aunque hayan sido aprobados en el Congreso. Ajá, sí, pero haz de cuenta, te los aprobaron y allí contemplas tener 100 o 1000 X de recursos aportados por el gobierno del estado en base a esto. Pero si no se aprueba el presupuesto, el gobierno del estado no va a poder transferir ese dinero porque no va a existir o no va a estar aprobado. Y pues ya es como, por ejemplo, las multas para los que usen artículos de plástico de un solo uso que violen esas cosas. Está la multa, pero no se puede aplicar porque no fue aprobado el presupuesto. Ay, caray, qué verdadera situación. Otra vez otros asuntos, ¿no? Que distraen, que entrampan por falta de acuerdos, por falta de diálogo. Ni hablar es el Morelos que tenemos hoy. Gracias, Oscar. Al contrario, gracias a ti y al público.